Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, martes 3 de marzo. Yo soy María Fernanda Soledad y ya estamos listos para llevarles las noticias más destacadas del día. Y por supuesto lo hacemos revisando parte de lo que ha sido replicado en las distintas plataformas de redes sociales y en las páginas web, precisamente para dar paso entonces a la información destacada a lo largo de esta fecha. Pues lo hacemos revisando parte de lo que fue la entrevista que le hiciera Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez, y lo vemos en el portal de la casa, @EBTV Miami, y decimos allí lo siguiente: Jorge Rodríguez intenta lavar la imagen del régimen prometiendo apertura a la prensa. El operador del chavismo, Jorge Rodríguez, prometió una supuesta apertura para el periodismo independiente durante una entrevista con Luis Olavarrieta este lunes. Rodríguez intentó matizar años de censura y persecución institucional, calificando el acto de la dictadura como un nuevo momento político para la libertad de expresión. Es una oportunidad para que puedan difundir de manera libre su trabajo, admitiendo entonces de alguna manera que antes no había libertad para la transmisión de información o para realización del trabajo periodístico en Venezuela. Pero vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista. Hablando de libertad de expresión, ¿no? Esta pregunta es personal, esta pregunta hice pensando no solamente en mí, sino en mis colegas, ¿no? Que muchos saben que estoy aquí. Tal vez queríamos replantearle esta pregunta como un eco de varios. ¿Cree usted que hoy en Venezuela un periodista puede ejercer libremente sin temor a represalias? Estoy completamente seguro de ello, y en las primeras de cambio, no sé si tú supiste el día que fue juramentada la presidenta Rodríguez aquí en la Asamblea Nacional, había una gran cantidad de periodistas que habían entrado sin los permisos debidos, y entonces se generó una situación de que se intentó detener su llegada al Palacio Federal Legislativo. Personalmente me ocupé de que todos los periodistas ingresaran, y si tú notas lo que está pasando, hay más bien un interés importante por parte de muchos periodistas. Yo siento que los periodistas tienen también que poner de su parte sin ánimo ni de ser complacientes ni de ser sumisos a la posición de los políticos. Ese es el peor de los periodismos posibles, pero que también entienden que si quieren hacer política se metan a diputados, a gobernadores, a presidentes de la República, pero si van a ser periodistas, que cumplan con su misión y que cumplan con algo fundamental, que es la deontología del periodismo. Entonces el periodismo venezolano está viviendo unos nuevos tiempos también. Yo lo creo así. Ok. Y en parte de lo que habría sido la entrevista realizada por Luis Olavarrieta, también en esa entrevista, en otro pedazo de la información, habríamos dicho también nosotros en la página de BTV Miami, dice: Jorge Rodríguez admite que la ley contra el odio tiene elementos que revisar, pero descarta derogarla. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, admitió que la ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados. Vamos a escuchar. Es la ley de amnistía. Otro mecanismo de reparación. Yo sí creo, fíjate, la ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados, en mi opinión, ¿no? Sí. Pero además de que la ley contra el odio tiene elementos que deben ser revisados, también tiene que revisarse el odio, Luis, porque uno ve algunos sectores, afortunadamente muy minoritarios, afortunadamente aislados, que insisten en su prédica de odio, que insisten en solicitar acciones extremas contra el país, que insisten en las estrategias de suma cero. ¿Hay algunos elementos de la ley contra el odio que son inconvenientes? Sí, hay que revisarlo. Pero el odio hizo mucho daño. La expresión del odio, la búsqueda a través de estrategias de redes de que sea el odio lo que se impusiera en el trabajo, el bullying a adolescentes, el bullying a seguidores políticos, el bullying a familiares. ¿Por qué no te metes directamente con el político? ¿Por qué te tienes que meter con los hijos, con los sobrinos, con las esposas de los políticos? Métete directamente con la persona con la que tienes algún tipo de diatriba política. Yo creo que es imprescindible que dejemos atrás esa manera. Fíjate dónde llegamos, fíjate la situación tan grave que se suscitó el 3 de enero de este año 2026, y aun cuando fue una situación de extrema gravedad, yo creo que la respuesta de Venezuela completa ha sido una respuesta
madura, ha sido una respuesta de búsqueda de construcción de futuro, y yo estoy muy satisfecho y orgulloso de la respuesta de Venezuela a esa situación. Sí, Venezuela ha sido muy cínica. Leyendo reacciones sobre esta entrevista realizada por Luis Olavarrieta, mucho de lo que se resume por parte de los usuarios es que hay mucho cinismo y descaradurismo, como habríamos leído en distintas redes sociales, y precisamente esto parte de esa esencia, el hecho de decir que no persigan a los familiares de las personas con las que tienen diatribas políticas, y cuando son ellos los que meten presos a los familiares por simplemente ser las personas que están allegadas a los políticos de los que ellos no están de acuerdo, pues forma parte del debate ahora mismo en Venezuela también. Entonces, habríamos escuchado a Diosdado Cabello decir que esta ley de amnistía no tiene entonces ninguna repercusión a futuro, como haciendo ver que cualquier acción que cometan personas en Venezuela de las cuales ellos no estén de acuerdo, entonces podrían tomar acciones nuevamente legales en contra de las personas que hacen vida en la oposición. Vamos a revisar ahora lo que habría sido una publicación de La Patilla para leer parte de las claves emocionales tras las confesiones de Jorge Rodríguez a Luis Olavarrieta, y lo vemos como les decía antes, en el portal de La Patilla. Dice: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desnudó políticamente en un ejercicio de introspección que trasciende a la vocería oficial, utilizando el espacio del periodista Luis Olavarrieta para informar y humanizar una estructura de poder que se percibe cada vez más gélida y distante del ciudadano. Desde el psicoanálisis, la decisión de Rodríguez responde a una necesidad de validación del ego en un entorno no hostil. Al elegir a Olavarrieta busca un espejo que le devuelva una imagen de intelectualidad y sensibilidad, alejándolo del podio agresivo de la Asamblea Nacional. Rodríguez no habló como jefe de Estado, porque no lo es, sino como el hijo, el médico, el hombre que carga con errores que le quitan el sueño. Una estrategia clásica de reducción de disonancia cognitiva para generar cercanía con quien lo adversa. La gestualidad del funcionario reveló un alto control de los impulsos propios de una formación de psiquiatría, pero también dejó ver destellos de una omnipresencia defensiva. Al afirmar que la paz es el costo de la incomprensión, Rodríguez proyecta la figura del padre severo, aquel que castiga por el bien de la familia, el país, entre paréntesis, trasladando la culpa de la represión hacia una necesidad histórica superior y no hacia una vulnerabilidad personal. Bueno, parte de lo que habría sido este texto, más adelante dice: el ciudadano esta disonancia suele transformarse en el mensaje en un detonante de indignación o cinismo, precisamente percibiendo la retórica como una burla frente a la lucha por la supervivencia. Rodríguez concedió esta entrevista porque entiende, según dice este texto, que en la Venezuela de 2026 el control del hambre ya no basta. Se necesita el control de la narrativa emocional. Más adelante dice: al admitir errores e insomnio, que fue parte de lo que dijo en la entrevista, intenta humanizar el poder para que la base oficialista vea a un hombre que sufre, buscando diluir la imagen del funcionario responsable del colapso. Se ofrece el insomnio personal como respuesta emocional ante la falta de soluciones institucionales a la crisis. Bueno, parte de lo que habrían hecho como análisis en La Patilla para la entrevista que habría realizado Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez. También Walter Molina Galvis dice en su cuenta de X sobre la entrevista con el hermano de la tirana interina: no puede a estas alturas evitar hablar de las elecciones. Dice que ellos saben perfectamente que incluso en una sustitución particular como esta, si quieres, lo que podemos hacer es poner la foto de Jorge Rodríguez. También que esa es una exigencia de Estados Unidos, y no menos importante, que el venezolano sabe que ellos se robaron las elecciones de 2024. La revolución murió, dice Galvis. No existe ya el chavismo como concepto, desde luego tampoco como acción. Ellos están para sobrevivir un día más, y eso implica aceptar los cambios y las etapas que les imponen desde Washington. No se refiere a su hermana como presidenta encargada, sino como presidenta a secas, completamente olvidando a Nicolás Maduro. Trata de definir el cuál es la oposición permitida, la que no se opone, claro, pero no puede decir más
quiere condicionar, pero no tiene el poder para ello. Se limita a decir que el grupo con el que habla es al que hace referencia. Queda claro que no existe un solo chavista, rojo o azul, que podría aguantar una entrevista real con preguntas o contrapunteos. No existe tal genio malvado, manipulador y sagaz que durante tanto tiempo fue vendido. No pudo controlar una conversación que ni siquiera lo retó. Se expone él para no desgastar más la figura de la otra Rodríguez. Es muy frágil el chavismo residual. Muestra apertura, pero no puede, no saben o no quieren un complemento real. Ojalá den más entrevistas, pero esta vez a medios venezolanos fuera de Venezuela. Parte entonces del análisis que habría hecho Walter Molina Galvis en su cuenta de X, precisamente en torno a esta entrevista que habría otorgado Jorge Rodríguez a Luis Olavarrita. Nosotros hacemos nuestra primera pausa, en la próxima parte seguimos con más.